Muy buenos días, el tema de hoy es no bajar la guardia. Vamos al libro de Reyes, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. No bajar la guardia. Veré que encontramos esta historia fascinante, esta historia impactante del rey Ezequías, un hombre usado sobrenaturalmente por Dios, un hombre que prácticamente fue un rey en Israel, pero un hombre en el cual el Señor lo llevó a cumplir todos sus anhelos y deseos, porque fue un hombre que amó fervientemente al Señor. Pero en un momento a otro viene una enfermedad sobre él y este hombre cae en cama. Pero este hombre, viene el profeta Isaías y le dice: el profeta es enviado por Dios para decirle que morirá, que aliste todo porque él ese día moriría. Pero al escuchar estas palabras, este hombre clama y le pide a Dios que él lo restaure, ya que él había caminado rectamente delante del Señor. Pero en una época en la que el pueblo de Israel se había sumido en la idolatría, él destruyó los altares paganos, pero también restauró el altar y la adoración a Dios. Fue un reformador de su tiempo, ya que el rey Ezequías buscaba al Señor y ponía toda su esperanza en él, de una manera que dice en la palabra que a donde quiera que iba y lo que él hacía, Dios lo bendecía, porque el Señor estaba con él en todos sus planes y proyectos. Ojalá si fuéramos usted y yo en el Señor, ya que en este tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo al rey que era el tiempo en el cual él vendría a morir. Él moriría porque ya era el tiempo cumplido para el Señor. ¿Cómo sería ese momento para el rey Ezequiel? Para Ezequías, ¿cómo sería ese momento para Ezequías cuando viene y le trae ese mensaje Isaías? Que pronto él esperaba que el profeta viniera y orara por él y lo sanara esa enfermedad que estaba viviendo, pero no, le trae el mensaje de muerte. ¿Cómo se sentiría usted? Una persona que de pronto le ha servido al Señor, que ha estado en los caminos de Dios, ha buscado fervientemente al Señor, ha sido recto delante de Dios, buscándolo en todo momento y en todo lugar, haciendo las cosas que el Señor le ha mandado acorde a su palabra. Pero viene un momento otro que viene una enfermedad, pero el Señor envía un profeta a decirles: ¿cómo se sentiría usted? Que usted aliste todo porque morirá ese día. Yo creo que ni usted ni yo nos sentiríamos bien delante del Señor. ¿Por qué me pasaría esto? Algo como lo que pasó con Ezequías. Y él no renegó contra el profeta. Al contrario, clamó al Señor. Él sabía de quién encontraría la respuesta, no en el profeta, porque el profeta era un mensajero. Era la boca de Dios que traía un mensaje para el rey Ezequías. Pero mire que el Señor hizo ese milagro en este hombre. Cómo a raíz de la oración que él entra, viene y lo levanta. Ya que la reacción del rey es clamar al Señor porque él sentía que todavía tenía mucho que hacer. Aquí en la palabra encontramos que Dios escuchó ese clamor e inmediatamente Dios le dio 15 años más de vida. Esos 15 años era tiempo suficiente de pronto para cerrar ciclos en su vida, pero también era tiempo para levantarse con mayor ahínco, con fuego, con pasión hacia el Señor. Pero en vez de él hacer eso, que era lo que debía, buscar la gloria de Dios y que el Señor hubiera obrado en su vida, Ezequías bajó la guardia, ya que los últimos años de su vida se relajó, se desentendió de lo que pasaba en su entorno, aún con su familia, aún con sus hijos. Y este hombre entró en un camino de transformación, pero para mal, no para bien, ya que él vio que el Señor lo sanó y pensó que ya el Señor obviamente estaba con él y que ya el Señor no lo juzgaría o de pronto entraría en otro proceso, en enfermedad o algo por el estilo. No. ¿Qué pasó? Esto lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 25. Mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué pasó? Este hombre no continuó como venía en los caminos del Señor. Por el contrario, el Señor lo sanó, pero se enalteció, se llenó de orgullo su corazón y volvió nuevamente a hacer pactos con ciudades, con países que no debió haberlo hecho, con Babilonia precisamente. Y ahí fue donde el Señor prácticamente se dio cuenta que este hombre lo había defraudado, Ezequías.
ya que era una oportunidad, y así era para echarle todo el tiempo y el deseo para continuar con el Señor. Pero contrariamente hizo Ezequías y fue a Babilonia y se contaminó con los de Babilonia y se vino abajo todo el proceso que Dios había hecho a través de Ezequías. De pronto a usted le ha pasado, o de pronto ha conocido a alguien que ha pasado, que ha estado mucho tiempo en los caminos de Dios. Usted ha visto que una persona llamada con propósito, con llamada, una persona ungida, una persona con oración, una persona de prédica, una persona de palabra, una persona de unción. Por un momento a otro no volviste a saber nada de esa persona. Y es porque esta persona de pronto se apartó por X o Y circunstancia. Ya fue porque no le gustó algo la iglesia, con el pastor, el líder, la congregación, los discípulos, el ministerio, o de pronto con la familia, o de pronto se sintió agotado, asfixiado, o de pronto se sintió abrumado por las circunstancias que estaba pasando, estaba viviendo. Y esta persona, ¿qué pasó? Se apartó de los caminos del Señor. Y no me he vuelto a saber de esta persona, ya que una persona aburrida es aquella persona que baja la guardia. Porque tú no haces gente aburrida ni gente que viva amargada ni llena de temor. Al contrario, hace personas fortalecidas y entra a hacer un camino de transformación. Pero como en el rey Ezequías era un tiempo en la vida que Dios le regaló a este hombre. Pero mire que lo más impactante es que al rey Ezequías Dios le dio un hijo, Manasés. Pero lo más impactante de la historia de Manasés, que fue el peor rey de la historia de Israel. Porque este hombre, Manasés, fue criado en el tiempo en el cual Ezequías se había apartado de los caminos del Señor y fue cuando le hizo pacto con Babilonia y entró a formar parte con los ídolos. Y este hombre Manasés creció siguiendo el ejemplo de su padre, amigo del mundo, en el que su padre apasionado reformador, gracias a que la palabra le otorga el penoso título como el peor rey a este hombre, a Manasés, ya que él reconstruyó los altares. Eso fue lo que hizo Manasés. Reconstruyó altares que el papá mismo había derribado en los años que él confiaba en el Señor. Entró en la adivinación, entró en la magia, entró a comunicarse, consultar a los muertos. Bueno, hizo muchas cosas tremendas en las cuales el Señor no estuvo de acuerdo con él. Encontramos personas que conocían del Señor y se apartaron, y encontramos ahora que andan en la idolatría. No, ahora ya eso es mucha religiosidad. Es que en esa iglesia me exigían mucho, no es que me absorbían mucho tiempo. Se volvieron nuevamente a los caminos del pecado, a los caminos de la idolatría, a los caminos de la mentira, de la manipulación, inclusive de la amargura, el rencor y el odio. Esas personas, cuando se apartan de Dios, el enemigo sí sabe para qué usarlos y volverlos a atar con la inmoralidad que los tenían atados si en algún momento estuvieron bajo su yugo. Viene el yugo del opresor, viene y los ataca. ¿Por qué? Porque bajaron la guardia. Mire que usted y yo, mucho más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tiempos en los cuales la apostasía ha venido creciendo, pero tiempos en los cuales a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Ya no le vemos nada de malo en que dos hombres se casen, dos mujeres se casen, inclusive que adopten hijos. Ya no le vemos nada de malo en que las relaciones no tengan necesidad de casarse. Podemos ver parejas que se van a vivir así nomás y no les gustó, a los 2 meses, al año se separan, consiguen otro y se van a vivir así nomás. No le ven nada de malo. Ya personas que abortan normalmente, no quieren tener hijos. Hoy en día nos damos cuenta que ya la familia, eso ya pasó como algo tan anticuado. Ya la familia eso no hay. Ahora podemos criar animales y puede ver familias que prefieren criar animales que tener hijos y que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida bajaron la guardia. Usted y yo no podemos bajar la guardia, ya que el Señor nos ha llamado para estar constantemente de frente en la batalla. Y es de frente a la batalla con los hábitos espirituales. Clamar y pedirle al Señor que nos levante en poder, nos levante en gracia, nos levante en gloria, nos levante en justicia, nos dé su carácter, nos dé su firmeza, nos dé su convicción, nos dé su revelación, nos dé su palabra. Si en algún momento desfallecemos, porque es normal, debemos levantarnos con mayor ahínco, debemos meternos en oración, ayuno y clamor, porque no es normal que de pronto usted y yo se sienta desanimado. Sí, podemos sentirlo en un momento, pero no es normal que pase 2, 3 días, 4 días de lo mismo. No, porque ahí ya está atacando el enemigo. Y es porque el propósito de Dios en su vida y en mi vida es más grande que lo que el enemigo quiere vendernos y quiere atarnos. Y es ahí donde debemos tener este discernimiento, este entendimiento a la luz de las Escrituras. Pedirle al Señor qué está pasando con mi vida, porque me siento débil en la oración, en el clamor, en el ayuno, en la intercesión. Señor, hace tiempo no hago un ayuno. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame, Señor, necesito levantarme. Pero tiene que haber también disposición en usted y en mí para que venga el Señor y nos levante. Por eso no podemos bajar la guardia, ya que en estos tiempos de donde se festejan las reuniones familiares, las reuniones con amigos, con vecinos, y no le vemos nada de malo que celebremos, tomemos unos tragos, pasemos tiempos de alegría, de jocoso, de vulgaridad, de inmoralidad, y el enemigo viene y ataca y te lleva a la persona a la perdición.
Hoy le oro y le clamo y pido al Señor que nos levante y nunca nos deje bajar la guardia en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén.